Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. El grupo Tierra Fértil presenta su programa. Espejos de tu vida. Querida amiga, es posible que te encuentres sola, triste, abatida. Queremos decirte que el Señor hoy ha salido a sembrar. En su saco trae semillas de amor, de paz, de esperanza, de fe y de gozo. Y Él desea verlas crecer en tu vida. Te invitamos a hacer de tu corazón su huerto, y allí puedan germinar y producir fruto y fruto abundante, y así pueda decir junto con nosotras: ya nunca más estaré sola. Buenos días. Bienvenido, bienvenida a este su programa Tierra Fértil, Espejos de tu vida. Qué gusto poder saludarle. Para nosotras las mujeres de Tierra Fértil es un placer poder llegar hasta donde usted está con este mensaje de fe, de esperanza y de amor. Hoy es un día especial, hoy es un día maravilloso, hoy es un día que el Señor hizo para que usted y yo nos gocemos en su presencia. Entremos en ese lugar santísimo, en ese aposento alto, en ese lugar especial, donde tenemos comunión con Él. Qué gusto poder saludarle. Reciban la bendición de Dios en este momento. Yo soy Cinia Fallas Godínez. Tengo 24 años de ser parte de esta hermosa estrategia. Dios me permite compartir, vivir y disfrutar 3 hijos, 5 nietos, 3 aquí y 2 en el cielo. Y hoy el Señor ha sido maravilloso y me ha dado este privilegio de poder estar con todos y todas ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Dele compartir, invite a otras personas, mujeres, familias, a vivir la experiencia de ser parte del ejército de Dios, de ser parte de ese Dios maravilloso. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 7, en la traducción lenguaje actual. Más bien, la Biblia dice: el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, en que debemos confiar en Dios. Ese mensaje es el que Dios desea que usted escuche en esta hermosa mañana. Así que oídos atentos a poner esa atención que requiere cuando estamos viviendo en la presencia de Dios. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, en este día tan especial,
tenemos a las asesoras de la región suroeste. ¿Y qué es ser una asesora? Bueno, son mujeres comprometidas con Dios, llamadas para este servicio. Ellas son encargadas de una región, de velar por los capítulos que hay en la región, de ser el puente entre el capítulo y la Junta Directiva Nacional. Eso es una asesora. Así que, bienvenidas asesoras de la región San José Suroeste. Vamos a conocer a esa mujer valiente y esforzada que nos compartirá hoy nuestra misión y nuestra visión. ¿Qué hacemos en Tierra Fértil? Quizás usted se pregunta en este momento si ya le enviaron el link, si ya usted está abriendo este programa. ¿Qué hacen esas mujeres? Si usted está hoy por primera vez en un programa de Tierra Fértil, Ana Cecilia Jiménez Marín les va a contar quiénes somos y qué hacemos. Buenos días, Ana Cecilia, muy bienvenida. Buenos días, Radio Escucha. Mi nombre es Ana Cecilia Jiménez Marín. Soy soltera y tengo 10 años de estar en el grupo Tardes con Jesús en Escazú y formo parte de las asesoras de la región de San José Suroeste. Hoy les voy a hablar de nuestra carta de presentación, que es la visión y la misión de Tierra Fértil. Dice, ¿quiénes somos y qué hacemos? Tierra Fértil nació en 1989 en Alajuela. Bueno, nos dice que había un grupo de mujeres, ¿verdad?, que estaban muy inquietas porque ellas, los esposos de estas mujeres asistían a un grupo que se llamaba Hombres de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y estas mujeres, al ver los cambios de sus esposos en sus casas, ¿verdad?, el cambio que habían, porque eran hombres que iban a estas reuniones con muchas circunstancias también, ¿verdad? Tal vez hombres que llegaron con problemas, qué sé yo, de adicción, de celos, problemas económicos. Y cuando llegaban a las casas era otra cosa, ¿verdad? Era un cambio que ellas, fue tanto el cambio, fue tanto las bendiciones que Dios dio, el fruto que ellas vieron, que quisieron, que creó en ellas esa inquietud de poderlo compartir con otras mujeres, ¿verdad? Y el compartir lo bueno, también a Dios les gusta esas cosas. Entonces, ellas empezaron a invitar a unas cuantas mujeres. Yo siempre digo que estas mujeres tuvieron, aparte de la inquietud, tuvieron una visión muy grande, porque ellas no solo invitaron a las casadas, ¿verdad? Nosotros las solteras también tenemos circunstancias, ¿verdad? Entonces invitaron a las solteras, a las casadas, a las viudas, a las divorciadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron con un grupito pequeño y la visión fue creciendo y llegaron más mujeres. Entonces, nos dice que al principio ellas se reunían en las casas, en una cochera, ¿verdad? Pero como eran más mujeres, tuvieron que empezar a reunirse en lugares, ¿verdad?, públicos. ¿Por qué? Porque el amor y el respaldo de Dios fue llegando más y más mujeres, ¿verdad? Entonces, como dije al principio, se convirtió en un grupo para toda mujer, ¿verdad? Solteras, divorciadas. Y mujeres también que a veces uno lo invitan y todo, y uno dice, no, yo no tengo problemas, voy a ir, y no. Siempre hay algunas circunstancias, ¿verdad?, que sienten un vacío en sus vidas y buscan una respuesta para llenarlo. Así fue como que empezaron a iniciar el grupo de Tierra Fértil, que ahorita en todo el país tenemos este capítulo de Tierra Fértil. ¿Por qué nos llamamos Tierra Fértil? Bueno, resulta que todas estas señoras, todas estas mujeres que llegaban a estos grupos, algunas tenían un problema de que el médico las había sido declaradas médicamente estériles. Pero gracias al poder de Dios y también la fe, la oración, la unión de las compañeras con la oración, que es tan importante, esa arma que tenemos nosotras, ¿verdad?, que es muy importante la oración. Estas mujeres lograron tener sus hijos, ¿verdad? Experimentaron el milagro de que Dios fertilizara sus vientres, y hoy son madres de 1 y más hijos, y han habido testimonios de las madres que llegan con los hijos. Es aún así que Dios sigue haciendo nuevas compañeras que lleguen a ese mismo estado de esterilidad en nuestros grupos.
También nos llamamos tierra fértil porque somos como la tierra fértil para el agricultor, pues la palabra de Dios ha hallado cobijo y ha dado fruto en abundancia. Sí, este fruto en abundancia que dio en los primeros hogares que les mencioné al principio, ¿verdad? Cómo ellas se sentían tan contentas de tanta bendición en ese hogar y cómo lo quisieron compartir, ¿verdad? Entonces ese fruto es en abundancia. ¿En qué creemos en tierra fértil? Creemos de principio a fin en sus promesas y en sus mandamientos. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en un Dios todopoderoso, hacedor de milagros y dador de bendiciones. Ajá. Creemos porque ya vimos los milagros que hizo con las mujeres, ¿verdad? El poder lograr tener sus hijos. En Tierra Fértil fomentamos la lectura. Es muy importante, es una herramienta muy importante la lectura. Una compañera todas las semanas en los eventos nos lleva un versículo de la Biblia. Y es muy bueno que todos apuntemos el versículo. Y si no entendimos por ese día, en la casa podemos repasar, ya sea que nos vamos más adelante o más atrás para que nos quede bien claro el concepto del versículo para entender mejor y aprender más. Entonces, por eso es muy importante, porque es un manual de vida. La Biblia es un manual de vida donde vamos a encontrar muchas respuestas a nuestras circunstancias. Y lo más importante también esto es que aprendemos mucho porque cuando una compañera lleva el versículo, si es de Pedro, Juan, Pablo, ella habla quién era Pedro, quién era Juan. Y cuando uno llega por primera vez al principio, que llega, como dice uno, espiritualmente estéril, no conoce de quién eran estos personajes, ¿verdad? Y cuando estas compañeras llevan eso es muy importante porque aún aprendemos más y poco a poco nos vamos empapando un poquito más de la Biblia y conocer más. Por eso es muy importante esta herramienta. Aquí nosotros no somos una religión. Aquí asisten mujeres de diferentes credos religiosos y todas estas mujeres merecen respeto, ¿verdad? Tenemos que no ser diferentes porque ellas son de una reunión, de una religión. Que esto sea, sin que esto no sea un motivo de división, ¿verdad? Al contrario, tenemos que estar unidas todas. Tenemos que hacer nuestras las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Que dice en Juan 17:21, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, aquí todas las compañeras estamos unidas por un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Mostrarle a las mujeres que vienen a los eventos a Jesucristo como único Señor y Salvador. Por eso no se permiten comentarios, como dije al principio, debemos respetar cada uno su credo, ¿verdad? Por lo que no se pueden hacer comentarios de que nos identifiquemos con la iglesia que pertenecemos. Más bien se les dice que visiten más de su iglesia, ¿verdad? Que sea un brazo fuerte. En las iglesias siempre se ocupa mucho del recurso humano y también ayudar a la comunidad, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Cuál es la misión de Tierra Fértil? Llevar mujeres a los pies de Cristo. Es por eso por lo que aquí invitamos a dar el primer paso, a abrir el corazón a Jesucristo. Como le dije al principio, dice, motivamos a hacer una ayuda, es un brazo fuerte en su iglesia y con su comunidad. Y regresa a su iglesia si es que estaba lejos. Ustedes tienen que, tenemos que regresar a nuestras iglesias porque el grupo no sustituye una iglesia, ¿verdad? Y tenemos que más bien trabajar fuerte para nuestra iglesia y lo más importante, crecer espiritualmente y ser una mejor cristiana cada día. A nuestro grupo llegan mujeres con toda clase de problemas, igual que les pasaba a los esposos de las señoras. Llegaban también con problemas de carácter, depresión, soledad, adulterio, desamor, adicciones, ¿verdad? Problemas económicos, ¿verdad? Y así como Dios sacó victoriosos a estos hombres, también a las mujeres las sacó victoriosas a cada una de estas circunstancias. Somos mujeres transformadas y dispuestas a evangelizar nuestro testimonio. Todas gozamos de ver cómo Dios nos rescata y nos pone vida nueva en cada una de nosotras. Dice que por eso es que no podemos quedar calladas, ¿verdad? Debemos proclamar todos quién es nuestro Dios que ha hecho cada una de nosotras.
Es así como adquirimos el compromiso, sí, de ser pescadoras. Todas, yo creo que todas hemos sido pescadoras, ¿verdad? Por eso tenemos que invitar a otras mujeres que necesitan conocer a Dios y mostrarles la oportunidad que tienen de ser salvas y felices por medio de Jesús. Cuando encontramos alguna compañera ahí, alguna conocida que está con una circunstancia, invitarla a nosotras al grupo, porque así como Él nos rescató, ¿verdad? De rescatarlas también a ellas, ¿verdad? Mostrarles la oportunidad que tienen también de ser salvas y felices por medio de Jesús. Por eso siempre vamos a ser pescadoras. ¿Por qué dar testimonio? Bueno, en cada evento de Tierra Fértil, una compañera nos cuenta cómo era su vida antes de conocer a Cristo, cómo lo conoció y cómo es su vida hoy. Es muy importante esta parte porque nos dice cómo era su vida antes. Ya uno llega, ¿verdad? Sin tener conocimiento, no espiritualmente no conocía mucho. Y ya cuando uno lo conoce y cómo es la vida hoy, el estar en estos grupos es un cambio completamente diferente, ¿verdad? Aprende uno muchas cosas que antes no sabía, actúa diferente, busca uno, le pide uno a Dios que le dé sabiduría para salir de unas circunstancias, ¿verdad? Y que todo empezara a dar consejos o negociar o hacer todo positivo cuando se está con unas circunstancias para que todo salga bien, ¿verdad? Todo eso le ayuda a uno a estar en estos grupos. Aquí todas somos amigas, sí, todos somos amigas espirituales, compartimos nuestros problemas y nuestras alegrías y nos sentimos felices de que Dios nos ha escogido para este grupo. Somos mujeres renovadas, sí, somos mujeres renovadas, deseosas de hacer la voluntad del Padre. Es muy importante el testimonio acá porque el testimonio lo tenemos que dar en nuestros eventos, sí, y en nuestra familia, en nuestros hogares, pero también tenemos que darlo en la calle, en la escuela, en las iglesias, donde estemos, en el trabajo, para que digan, esa mujer cómo ha cambiado, cómo es diferente, eso es lo bonito, ¿verdad? Y cuando yo siempre le digo, cuando nosotros estamos en los eventos y llegamos a la casa, llegar felices, tranquila, que encontraron con un problemita ahí, sentarse a negociar y pedirle a Dios, Señor, deme sabiduría para poder salir de esto. Ya diferente, ya un crecimiento espiritual diferente, no tal vez como antes que llegaba uno, si le decían 4, ya uno respondía 8. No, eso no. Todas esas cosas se aprenden en estos grupos, ¿verdad? La sabiduría que aprende uno en estos grupos de Tierra Fértil y uno ve el cambio en uno mismo, en la familia, en cosas tan simples. Uno observa cosas, a veces digo yo, mira, aquella hizo tal cosa, uy, gracias a Dios. Cosas tan simples, pero ¿por qué? Porque ellos lo ven a uno y Dios quiere que nosotros imitemos lo bueno. Si nosotros cambiamos, compañeras, todo va a cambiar, los esposos, los hijos, todo. Claro, es un proceso, ¿verdad? Todo eso se logra, pero es un proceso. Y como nos dicen en Filipenses 4:13, todo lo podemos en aquel que nos fortalece, que es Cristo Jesús. También yo le traía una palabra de Job en capítulo 9, versículo 10, y nos dice, Él hace cosas grandes, incomprensibles y sin número. Así es que, compañeras, vea todo lo que Dios hace en nosotras. Y qué bonito, porque la familia va a estar bien y nos vamos a sentir muy bien. Esta ha sido mi presentación. Que pasen un buen día. Amén. Muchas gracias, Anita. Nuestra misión, nuestra visión nos invita a crecer espiritualmente, nos invita a ser un brazo fuerte, ya sea de su sacerdote, de su pastor, en su comunidad, en su lugar de trabajo. Y eso es maravilloso en estos grupos. Por eso yo me he enamorado de esta bella estrategia y ahí le invitamos. Si usted está por primera vez, a esta hora se está conectando, bienvenida, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier lugar del mundo donde usted esté viendo este programa, reciba el amor de Dios, reciba un abrazo de este ejército de mujeres que componemos Tierra Fértil, esta hermosísima estrategia que nació en el corazón de Dios. Anita es asesora de la región sureste y pertenece al capítulo Tardes con Jesús.
Ellas se reúnen los lunes, perdón, de 2 a 4 en el Centro Cívico de Escazú. Ahorita le damos un número de teléfono. Gracias a usted que está conectada, denle compartir, invite a otras mujeres, a otras familias a conocer del Dios verdadero que nosotros le estamos presentando a través de Espejos de tu Vida, de ese chance, de esa oportunidad. Nuestra misión y visión nos hablaba de que en Tierra Fértil lo más importante es la palabra de la Biblia. ¿Por qué la palabra de la Biblia? Porque es nuestro manual de vida. Es a través de el estudio y puesta en práctica de ese manual que usted y yo encontramos la guía, encontramos la dirección. Dios nos dejó todo escrito. Lo que pasa es que antes no lo usábamos, ahora ya la usamos. Entonces tenemos esa flecha que nos guía, esa flecha que nos muestra el camino. Y ese es nuestro manual de vida, la Biblia. Y para compartir ese manual de vida viene Zaida Ureña Salazar. Buenos días, Zaida, bienvenida. Buenos días, audiencia. Un gusto hoy compartir con todos y cada uno de ustedes la palabra de la Biblia. Hoy es nuestro plato fuerte y hoy Dios tiene para usted y para mí una gran bendición. Como decía la compañera, mi nombre es Aida María Ureña Salazar. Soy casada, tengo 5 hijos, 6 nietos. Y tengo la oportunidad de estar hace casi 29 años en esta hermosa estrategia de Tierra Fértil. Hoy represento al capítulo Presencia de Dios Acosta y y soy parte de las asesoras de la región San José Sureste. Antes de iniciar de leer la palabra de la Biblia, quiero contarles que esta cita se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 38. Y quiero contarles que Lucas era médico y tuvo la oportunidad de ser discípulo de Pablo. Y Lucas no conoció a Jesús físicamente como lo conoció Pablo. Sin embargo, Pablo fue el encargado de testificar todo lo que Lucas pudo haber escrito en su evangelio. Y esta parte me gustó muchísimo saberla, porque creo que Pablo lo que hizo fue dar testimonio a Lucas de la vida en Cristo. Y eso es hoy uno de los mensajes que Dios tiene para usted y para mí, que con el testimonio podemos llevar hombres y mujeres y familias a los pies de Cristo a través del testimonio de cada uno de nosotros. Dice que Jesús visita a Marta y a María. Voy a leerlo despacito para poderlo ir analizando y para que ustedes tengan el chance de escucharla y luego vayan a la palabra y ustedes la busquen y se puedan empapar un poquito más del contexto de ese momento. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Marta y María son hermanas, y resulta que Jesús pasa a esa casa. Y cada una de ellas, Marta y María, toman decisiones
completamente diferentes. Dice que Marta está en los afanes de los quehaceres de la casa y que María se sienta a los pies de Cristo a escuchar la palabra. Vamos a hacer una pequeña diferencia con respecto a esas dos decisiones. Vamos a ver a Marta. ¿Qué significa Marta afanada? Buscándolo en algunos documentos, dice que la persona afanada es aquella que está en muchas cosas y que esa persona está preocupada por todas las cosas en que está. ¿Y cuál de nosotros o de nosotras no hemos estado afanados con las cosas de los quehaceres diarios? Y dice que María se sienta a escuchar la palabra a los pies de Cristo. ¿Y qué significa la palabra escuchar? Escuchar significa entender un mensaje, poner toda su atención a entender lo que me quieren decir. Pregunto para mí y para ustedes, ¿estamos afanados o estamos escuchando? Muchas veces nosotros lo que hacemos es oír y en medio de todo escuchamos un montón de sonidos y no logramos entender un mensaje. En cambio, María sí, dice que María escuchaba. Yo me imagino a Marta oyendo, porque en el quehacer, en el ir y venir, ella oye, pero no escucha. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a usted y a mí. Oímos de Cristo, oímos de Dios, oímos la palabra, oímos, pero no escuchamos. Y se nos va el día a día en los afanes y no logramos escuchar. Hoy me pregunto, ¿cuál es tu afán? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿El deporte? ¿El trabajo? ¿Cuál es tu afán? ¿Emocional? ¿Económico? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es nuestro afán? Cada uno de nosotros, hoy Dios nos va a dar y nos está dando la oportunidad de ver cuál es nuestro afán. ¿Qué es lo que a nosotros nos roba el tiempo? ¿Qué es lo que nosotros le hacemos más caso? ¿A qué le estamos dando usted y yo la prioridad en nuestra vida? Tenemos que aprender también de que hay que hacer un equilibrio, sí, claro. No podemos dejar de hacer. Pero ¿cuál es aquello que nos roba el tiempo? ¿Cómo invertimos usted y yo el tiempo? ¿Qué tiempo le estamos dando usted y yo a Dios? Dice la palabra en Deuteronomio que cuando Dios le dio a Moisés la tabla de los mandamientos, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la prioridad de cada uno de nosotros, o esa debería ser la prioridad de cada uno de nosotros. Y volviendo a Marta, dice que Marta afanada. Vea cómo Jesús le dice a Marta, afanada y turbada. ¿Qué es una persona turbada? Una persona que no tiene control de sus emociones, que no tiene control del tiempo, que pasa, como decimos nosotros, en todo y en nada. Y lo peor es que ella o él está ansioso. Y cuando una persona está ansiosa, está enferma. Sus emociones son enfermizas. Entonces, el estar afanado y turbado, le dice Jesús a Marta. ¿Qué atención hoy nos dice Jesús a usted y a mí? Zaida, María. María escogió la mejor parte. Y eso es lo que hoy Dios quiere que usted y yo escojamos esa mejor parte y podamos sentarnos a los pies de Jesús. ¿Y cómo nos sentamos usted y yo a los pies de Jesús? Leyendo su palabra, en la oración, compartiendo en la familia,
dando buen testimonio, mejorando todos los días, congregándonos, siendo perseverantes en esta hermosa estrategia de tierra fértil, llevando la palabra y siendo como Pablo, dando ese testimonio para que otras personas como Lucas podamos llevar a un Cristo vivo y resucitado. Yo me imagino a Marta, la cara que hizo cuando Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Generalmente a nosotros no nos gusta que nos hablen de esa forma, pero yo me imagino a Jesús paciente, cariñoso, armonioso. Hasta me lo puedo imaginar tocándole el hombro. Marta, Marta, hoy nos dice a usted y a mí, Zaida, Zaida, Cinia, Cinia. Ana Cecilia, Florita, cada uno de nosotros, imagínense que ese mismo Jesús hoy nos está hablando con amor, con paciencia y nos está diciendo, María escogió la mejor parte y nadie no le será quitada. Y Dios es tan respetuoso que Él nos ama tanto que respeta nuestra voluntad. Hoy Dios nos hace un llamado a usted y a mí y le dice, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Cuando usted y yo aprendamos y tengamos claro de que Jesús, que Dios, su Espíritu Santo, deben ser nuestra prioridad y que le damos en nuestro espacio a Dios, vamos a entender cómo se nos abren una y mil puertas. Ahora decía Cinita que cuando nosotras decidimos darle ese primer lugar a Dios, somos mujeres felices. Somos familias que tenemos circunstancias, sí, porque no podemos obviarlas, pero vivir en Cristo es que Él lleva nuestras cargas, nos da libertad, nos da paciencia, nos da fe y nos da esperanza. Hoy, como María, escojamos esa mejor parte. Sentémonos a los pies a escuchar, no a oír, a escuchar la palabra de Dios. Y hoy, Dios nos habla a través de su palabra. Así es que motivarlos a buscar la palabra, a llevarla a sus familias, a compartirla en tierra fértil, grupos de la comunidad, a la congregación, y verán cómo de verdad en el tiempo nos damos cuenta que hemos escogido la mejor parte como hizo María. Y atraigamos también a Marta para que se siente con nosotras y que los afanes de esa vida no nos lleven a hacer lo que no debemos hacer, que es estar afanados y turbados. Así es que, audiencia, una invitación especial a escuchar las palabras de Jesús, a imitar a Pablo con el testimonio, e imitar a María para que cada uno de nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Que pasemos un bonito día y muchas bendiciones. Muchas gracias, Saidita. Yo no sé a ustedes, pero yo estoy impactada cómo Dios nos está hablando hoy del afán. Hagamos esa diferencia de ver cómo Dios trabaja en su vida. Dios te está llamando, Dios te está invitando a dejar el corre-corre diario, a sentarse. Y en todo el mundo convulso, en todas las situaciones que pasamos, usted puede decir, no, pero es que yo no puedo, no, es que mire aquí, es que mire allá. Todas son excusas. Todas son excusas porque sí le damos el primer lugar a Dios. Y nos sentamos como María. No es que hacer cosas sea malo, por supuesto que no. Marta estaba preocupada por la casa bonita, que oliera rico, la comida rica, todo eso está bien, pero eso no es importante. María escogió la mejor parte y no le será quitada.
Esta hermosísima historia la encontramos en el libro de San Lucas, que es un evangelista, en el capítulo 10 del versículo 38 al 42. Yo sí creo que Dios le ha hablado a usted. ¿Por qué? Porque usted puso oídos atentos a escuchar. Así que ese manual de vida, así como Dios le habló a Zaidita, le puede hablar a usted. Dese la oportunidad, siéntese con una libreta y con el Espíritu Santo de su mano y verán que es fácil la tarea con Jesús. Bueno, yo les cuento que Zaida Ureña Salazar es una asesora por la región San José Suroeste, es parte del capítulo Presencia de Dios de Acosta y tiene el número de teléfono para que usted la contacte, 88 93 07 76. 88 93 07 76. Usted ya puede llamarla, ponerle un mensajito ahí. Este grupo se reúne los jueves a las 5:30 en la Cruz Roja del centro de Acosta. Igualmente, si usted vive por ahí o tiene familia o llegan vecinos o llegan, ahorita que estamos de vacaciones, esta semana que viene puede invitar a personas que la lleguen a visitar, familias, primas, amigas, ir al grupo a compartir del amor de Dios. Dios es maravilloso. Queremos invitarle, estamos en el tiempo de los Selá, en los segundos Selá de nuestra tierra fértil, de las regiones. Queremos invitarle para que usted sea parte de esos Selá, de ese compartir a nivel nacional. Estamos a nivel nacional el próximo sábado 19 y el sábado 23. Anote esas fechas muy importantes. Si usted desea conectarse, si usted desea más información, llame a nuestra oficina nacional, que el número es 2433-7802, 2433-7802. Ahí le van a decir a usted de dónde usted vive, en qué región está, a cuál se la puede asistir. Dese la oportunidad, porque de verdad un CELA es un tiempo con Dios, donde Dios nos habla a través de las charlas, de las oraciones, del compartir con las demás compañeras. En todo momento es que hemos aprendido que Dios está en los pequeños detalles. Hemos aprendido que si ponemos oído atento, cualquier circunstancia, Dios nos está hablando. Y a través de los CELA podemos encontrar esas respuestas. En la región central de San José es el 26. Así que les invitamos a llegar el 26 a Obras del Espíritu Santo de 8 a 4 para que usted se reúna con todas las mujeres de San José. Igualmente, si tiene alguna visita de otro país, si tiene algún familiar, invítelo para que pueda llegar hasta compartir del CELA. Y así en las demás regiones. Si usted desea alguna información, nuevamente le repito el número de la Oficina Nacional, 2433-7802. Anótelo. Y el lunes tempranito, si usted dice quiero ir al CELA, vivo en San Carlos, vivo en Turrialba, vivo en Guanacaste, ¿a cuál puedo ir? Usted llame y la compañerita con mucho gusto le va a ubicar. Les motivamos a que usted deje su petición de oración y su acción de gracias. Hay un grupo de mujeres que Dios ha llamado a pararse en la brecha con usted, a ser vallado junto a usted. Y yo, siempre que me escuchan, me van a oír decir, usted es la primera persona que ora. Usted es esa mujer que se sienta como María. Así como Dios nos habló hoy, usted se sienta como María y le cuenta a Dios todo lo que está sucediendo. Y si tiene gusto, pues pone un mensajito y dicen, apóyeme en esta circunstancia. Nada más, no necesita dar explicaciones. Está Juni Chavarría Sandoval al 88 2793. Son 4 veces 8, para que no se pierda. 88 2793.
Si no le contestamos, deje su mensajito. Yuri Barahona al 600980, 6009-6039, 6009-6039. Marlen Solera al 8691-2415, 8691-2415. Estamos para apoyarle en su oración. Damos muchísimas gracias a Dios por Tierra Fértil como un todo, por usted, estimada audiencia, que es parte fundamental de Espejos de tu Vida, porque cada día somos más, porque usted decide compartir del amor de Dios a través de Espejos de tu Vida. Ya tempranito, cuando les llegó el link, ustedes empezaron a mandárselo a la familia, a los conocidos, a los grupos, a los comités directivos. Gracias a Dios, porque usted está pendiente de llevar la palabra de Dios. Nuestra Junta Directiva Nacional, mujeres escogidas por Dios, que fueron llamadas para ser cabeza. Bendecimos a la Junta Directiva Nacional. Bendecimos a Radio Costa Rica, que es la plataforma que Dios está usando para que usted y yo seamos parte de Espejos de tu Vida al mundo entero. Si usted tiene familia, como decimos, en la China, en Europa, en América del Sur, envíele el link y comparta del amor de Dios cualquier hora del día. No sabemos si allá en África es de día o de noche. Envíele, que puede llegar el mensaje de Dios. Gracias a todo el personal de Radio Costa Rica. Gracias a todo el personal de Radio Alajuela, que una vez al mes, a través del dial 1120, podemos escuchar y ver un programa como este, los últimos domingos del mes, para que tengan presente los últimos domingos del mes. Igual cuando nos envían el link, ahí lo podemos ver. Muchísimas gracias a las asesoras de la región suroeste, que con mucho gusto han venido a compartir con toda la audiencia del amor de Dios. Muchísimas gracias. 3 números más para que usted anote. Cinia Campos Soto, 8896-0605. 8896-0605. Ivette Cascante Segovia al 8518-6140. 8518-6140. Miriam Smith Mora al 8306-7793. 8306-7793. Nuevamente, el número de la Oficina Nacional, 2433-7802. Muchísimas gracias, estimada audiencia, por ser parte de Espejo de Vida. Nuestra misión y visión nos cuenta que Tierra Fértil tiene una herramienta, y esa herramienta es un testimonio. Y ven qué lindo como Dios acomoda todo, porque Zaida nos hablaba del testimonio de Pablo que le dio a Lucas, de quién era Jesús. Hoy, Florita Azofeifa Pata nos viene a contar, monje, Florita Azofeifa monje, nos viene a contar un poquito de su vida, todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios seguirá haciendo, y de verdad nos gloriamos a Dios a través de ese testimonio. Bienvenida, Florita, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial a los radioescuchas de Espejos de tu Vida de Radio Costa Rica. Soy Florita Azofeifa Monje, una hija de Dios. Tengo 62 años de edad y orgullosamente vecina de Palmichal de Acosta. Tengo 27 años de pertenecer a la estrategia Tierra Fértil. Empecé en Puriscal, y ahí fui invitada por mi amiga del alma, Zaida Ureña Salazar. Luego abrimos un capítulo aquí en Palmichal de Acosta y ahora estoy en Presencia de Dios Acosta. Tengo 12 años de estar en Presencia de Dios Acosta. Soy asesora de la región suroeste de San José. Soy hija de Manuela Azofeifa Monje, que de Dios goce, y de Mérida Monje.
tengo 3 hermanos y 3 hermanas. Casada con Hernán Ramírez Alfaro, un hombre de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Hoy tengo el honor y la bendición de compartir parte de mi testimonio, parte de mi vida. Como lo decía Ana Cecilia en la visión y como lo dice ahora Cinia, nosotros en nuestros eventos compartimos nuestro testimonio. Mi niñez, mi adolescencia y mi juventud la viví muy feliz acá en Palmichal de Acosta, en una zona rural, rodeada de cafetales, rodeada de frutas, rodeada de árboles. Y quiero decirles que con una mamá y con un papá extraordinarios, siempre nos dieron valores morales y valores espirituales. Y quizás algo que usted y yo podemos dar a todos y que Dios nos invita a dar, que es amor. Rodeada de todo eso, pero rodeada de mucho amor. Ayudando mucho a mi mamá en sus labores domésticas, en el cuidado de mis hermanos. Y quiero decirles que como niña y como joven tuve una juventud tranquila y normal. Aventuras, amigos, novios, siempre con relaciones muy, muy sanas. Fui muy dedicada a los estudios. Me dediqué mucho y tuve mucho éxito, tanto en la escuela como en el colegio. Entonces, a pesar de que tenía situaciones económicas muy difíciles, por esa razón siempre obtuve becas. Y en el colegio gané una beca para ir a la Universidad Nacional en Heredia. De eso hace 44 años. Salir de Palmichal a Heredia hace 44 años. En la universidad me fue muy bien en todo, pero además ahí encontré al que hoy es mi esposo, Hernán Ramírez. Un amor a primera vista. Ambos estudiábamos y nos graduamos en la misma carrera, en planificación. Realmente fue un lindo noviazgo y decidimos casarnos. Hernán era un joven de convicciones sociales. Era un dirigente comunista. Se declaraba no creyente y le gustaba mucho la fiesta. En mi caso, yo me declaraba social cristiana, era creyente y era un poco moderada en la parte, digamos, de las fiestas. Nunca me gustó tomar licor y ese tipo de cosas. Me gustaban las actividades sociales, pero era una joven sana. Yo me declaro así, una joven sana. Bueno, decidimos casarnos siendo estudiantes, cursando nuestro grado de licenciatura. Nos casamos y ese primer año fue muy difícil. ¿Por qué? Porque todas nos casamos con la ilusión de tener una relación muy bonita, muy extraordinaria. Y en el caso mío, Hernán tomaba licor, pero resulta que entonces él tomaba y prefería irse con sus amigos, con sus amistades, con sus situaciones, que estar conmigo. Entonces, yo tomé la decisión de dedicarme más al estudio, pero estaba muy desilusionada. Inclusive conversé varias veces con él y acariciaba la idea de mejor separarnos, porque yo decía, no me casé para vivir con una persona que no me valora, que prefiere otras cosas, que tener una bonita relación conmigo. Y a los 11 meses de casada quedé embarazada de mi primer hijo.
de Sergio. Yo en ese momento lloré mucho porque yo decía, ahora sí, embarazada y, y con toda esta situación. Bueno, creo que ahí, y creo no, más bien lo declaro así, fue un primer milagro porque Hernán decide, al mes de estar embarazada, dejar de tomar y decide ir a un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces, eso cambia mucho la situación, digamos, del hogar. Nació Sergio en ese ambiente ya más sano, bonito, y nos trasladamos de Heredia a Palmichal de Acosta. Nuestra vida transcurrió, digamos, de manera normal, entre comillas. Em, Empezamos a trabajar, compramos casa, compramos carro, Hernán en su trabajo, yo en mi trabajo, Sergio creciendo. Y cuando teníamos 9 años de casados, me dan una beca para ir 3 meses a España. Hernán entonces se queda con toda la responsabilidad del hogar y de Sergio. Antes de irme para España, un amigo de Hernán me dice, Florita, yo estoy en un grupo de hombres y voy a invitar a Hernán. Ese grupo se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Bueno, yo le dije, claro, invítelo. Yo me fui para allá, cursé mis estudios, la pasé muy bien, también, pero de una manera sana, como era, digamos, mi forma de ser. Cuando estábamos cumpliendo el 20 de diciembre, Hernán y yo cumplíamos 10 años de casado. Yo lo llamé a él y yo lo sentí diferente. Bueno, yo regreso a Costa Rica y cuando regreso a Costa Rica encuentro un hombre transformado. Hernán, leyendo la palabra de Dios, me contó que había ido al grupo, a un grupo, que ahí había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo en ese momento quedé impactada porque el Hernán que yo conocía y el Hernán que había visto había sido transformado. Y aquí les digo que me relaciono mucho con el inicio de Tierra Fértil, porque dice que Tierra Fértil inicia con mujeres que han visto cambios en sus varones, en sus hombres, en sus esposos. Y entonces, ya yo empiezo, llego y percibo eso, digamos, pero bueno, en aquel momento yo no conocía de Tierra Fértil. Pero bueno, ese era el Hernán y ese fue el esposo que yo me encontré. Él empezaba, bueno, ya en el momento, digamos, oraba, hablaba con Dios, empezó a ir a la congregación, a una congregación, digamos, religiosa. Y bueno, y como a los 2 meses, estamos hablando de que eso fue en diciembre, y como a los 2 meses, yo estaba impactada, lo observaba, pero tampoco era como que estaba demasiado preocupada por seguirlo a él, ¿verdad? Y bueno, Hernán sí me invitaba a las actividades y una de las cosas que me impactó era que él le pedía mucho a Dios por mí y le pedía para que yo llegara él decía, para que Florita se incorpore y que llegue a los pies de Cristo. Y yo como que eso me extrañaba un poco. En ese momento, en una oportunidad, Hernán decide hablar conmigo y dice que como la palabra de Dios dice que uno tiene que perdonar y que tiene que ser perdonado, él quiere pedirme perdón a mí por todas las faltas que él ha cometido de muchas formas, de muchas situaciones y entre ellas, infidelidad. Eso para mí fue un golpe fuertísimo. Entonces, en aquel momento, yo me enojé con la vida y me enojé con ese Dios que yo tenía. Y también, aunque yo le dije a él que sí, que efectivamente yo lo perdonaba, no fue así, sino que, como dice uno, de la boca para afuera. Ahí Hernán continuó en su fraternidad y orando y en sus situaciones
y yo albergué en mi corazón dolor, albergué en mi corazón resentimiento, albergué sentimientos, digamos, que antes no había experimentado. Entonces yo siempre digo que voy a cumplir 38 años de casada y que yo tengo el primer año de mi matrimonio fue difícil y este 11º año. ¿Por qué? Por decepciones diferentes, pero bueno, era una situación muy compleja. Hubo una actividad de fraternidad internacional de parejas y entonces en ese momento ya Zaida, mi amiga, pertenecía al grupo Tierra Fértil y el esposo pertenecía al grupo de fraternidad. Hernán me invitó a esa actividad y yo no había querido asistir a esas actividades, pero como iba Zaida, mi amiga, iba Rodrigo, yo quise aparentar. Entonces dije, yo voy a ir. Pero bueno, en aquel momento no entendía que era un llamado de Dios que me estaba haciendo a través de Rodrigo, de Zaida y de Hernán. Bueno, yo fui a la actividad y al final de la actividad nos dijeron que si queríamos orar por algo, que si queríamos pedirle a Dios por algo. Yo agarré a Hernán de la mano, me acerqué y le dije, al señor que estaba ahí, que quería, le dije, yo quiero perdonar a Hernán. Hernán impactado, porque se supone que ya yo lo había perdonado. Y bueno, y ese día experimenté eso, que es el perdón hacia una persona, el soltar a una persona en ese sentido y en sentir esa paz y ese gozo. A partir de ahí, mi vida cambió y nuestro hogar cambió y asistí a a, a una actividad que Zaida me invitó de Tierra Fértil y entonces en nuestra vida empezó a cambiar nuestra vida y nuestro hogar. Con la llegada de Hernán a Tierra Fértil, a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, con mi llegada a Tierra Fértil y sobre todo, yo lo hablo así, con ese milagro del perdón hacia Hernán y entonces eso restauró nuestro matrimonio. La vida después de eso llegó a nuestra vida Mónica, que tiene 27 años, y Mauro, que tiene 25 años. Y Dios empezó a ser el centro de nuestro hogar. En la estrategia de Tierra Fértil, y como lo dice la visión, se invita entonces a seguir a Cristo, a leer la Biblia, la palabra de Dios, a congregarnos, a dar testimonio. Una vez que recibimos decidimos y tomamos esa decisión de seguir a Cristo, entonces ahí nuestra vida cambia porque las circunstancias siempre van a existir, pero ahí nuestra vida cambia. Entonces, una vez que acepté a Cristo y que le dije que Él fuera el centro de mi vida, que Él fuera el centro de nuestro hogar, la vida se transformó. Entonces, bueno, la visión lo dice, buscar y orar. Nos invita a tener una relación con Dios. Entonces ahí empezamos a hablar con Dios, a poner todas nuestras situaciones en manos de Él, a buscar y a leer el manual de vida, que es la Biblia, como Zaida lo decía. En Tierra Fértil se nos invita a ser Marías. No es que no tengamos que seguir haciendo las otras cosas, pero es darle la prioridad a Dios. Es leer la palabra de Dios, es orar. Entonces aquí también, en conjunto y en este caso, bueno, con mi esposo, hemos empezado a fortalecernos espiritualmente, a fortalecernos en la palabra. Entonces, a través de la congregación donde nosotros vamos, ahí empezamos a hacer estudios de la Biblia. Hicimos un estudio cronológico de la Biblia, un estudio del panorama histórico de la Biblia, a buscar cursos para tener una mayordomía financiera, digamos, en el hogar,
a leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, a profundizar, pero no solamente a leerla, sino a hacerla vida en nuestra vida, o sea, aplicarla. Que si la palabra de Dios dice que hay que perdonar, tenemos que perdonar. Que si la palabra de Dios dice que debemos ofrendar, hay que ofrendar. Que si la palabra de Dios dice que hay que dar amor, a dar amor. Y en ese sentido, entonces, esta vida, digamos, y en estos 27 años de perseverancia, a leer la palabra de Dios, a orar, a acercarnos, a servir, a hacer ese brazo fuerte en la congregación donde estemos, sea un sacerdote, sea un pastor, a servir a nuestra comunidad también, a servir en nuestra iglesia. En Tierra Fértil, a participar de los eventos, a servir participando en los eventos de Tierra Fértil, en los CELA, a dar el servicio en los comités, etcétera. Y algo que es muy importante es ser testimonio de que somos hijas de Dios y de que Dios está en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser testimonio en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la comunidad, en nuestra congregación. Hoy les puedo también decir que en las actividades y en los grupos de Tierra Fértil y en los grupos de fraternidad, Dios se manifiesta con milagros. Tal y como lo dijo Ana Cecilia, digamos, hay milagros y muchas de esas mujeres que iniciaron ya hace 35 años tuvieron milagros y nosotros seguimos teniendo milagros en nuestra vida. Seguimos teniendo y milagros de todo tipo. Yo les puedo comentar, digamos, de ese primer milagro que se dio, que yo digo que van a entrar al grupo de Alcohólicos Anónimos, en ese primer año de matrimonio. Luego Dios hizo ese milagro que un amigo lo invitara a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios y que Hernán, después de declararse ateo, tuviera un encuentro personal con Dios, siguiera a Dios y declarara a Dios como el centro de su vida. Ese milagro de perdón que tuve, digamos, con Hernán y que eso restauró nuestro matrimonio. Y Dios nos invita a ese perdón en todas nuestras áreas para liberar a los demás y para liberarnos principalmente nosotros. He tenido milagros físicos. Tuve siempre, digamos, tenía una situación en mi cintura, me dolía mucho la cintura. Y muchas veces, digamos, Hernán, hablábamos con Dios y le pedíamos a Dios sobre eso. Y en una oportunidad tuve un accidente y entonces eso todavía acrecentó más mi dolor y un dolorcito en lo que llamamos vulgarmente la colita. Y una vez en una actividad, cerré mis ojitos, me pidieron que hiciéramos una oración y ahí Dios se manifestó. Sentí un calor en mi columna y desde ahí, que hace más de 20 años, nunca más experimenté ese dolor. Entonces tuve un milagro físico. Dios también me ha dado muchas bendiciones, pero también en muchas oportunidades con circunstancias, me ha librado, digamos, y me ha protegido de personas. Tuve alguna situación especial en mi trabajo y personas que de alguna manera querían hacer daño, Dios envió ángeles y de un momento a otro, por A o por B situación, no estaban más en mi trabajo o en presencia de ese momento. Entonces, yo también, digamos, esas cosas que a veces, esas circunstancias que a veces tiene, entonces uno con oración, pidiéndole a Dios y no haciendo daño, sino que más bien Dios busca las estrategias y Dios te hace ese tipo de milagros. He tenido también milagros,
por ejemplo, de mis hijos con respecto a los estudios. Dios les ha buscado y ellos también con su esfuerzo y todo, pero Dios ha hecho de que ellos tengan muchas bendiciones y hayan podido cumplir con sus sueños, buscándole los lugares, abriéndoles puertas económicas, de becas, etcétera. Y entonces, Mónica y Mauro han experimentado, digamos, milagros de ese tipo. Ahí yo les decía que estar en tierra fértil y declarar y estar en fraternidad, estar en esta estrategia, ha sido de bendición para mí, ha sido de bendición para mi familia, ha sido de bendición para mi comunidad y ha sido de bendición para las personas que me rodean, porque nosotros tenemos que empezar a hacer testimonios, pero que eso no nos quita de circunstancias. Entonces hoy quiero comentarles de un milagro en proceso. Em, mi hijo Sergio, mi hijo Sergio ha tenido una enfermedad que es el alcoholismo. Entonces, eso durante muchos años ha sido una circunstancia que ha estado en mi vida. Yo hoy declaro ese milagro en proceso. Em, Muchas oraciones de mis amigas, aquí digamos también, Ana Cecilia lo decía, en Tierra Fértil tenemos amigas, pero ya tenemos esas amigas para orar, esas amigas para compartir nuestras circunstancias. Entonces, él ha estado en oración de parte de todas, de los capítulos, de mis amigas, de mis compañeras, y Dios hace algunos días, hace algunas semanas, hizo un milagro. Él asistió en conjunto con su papá a una actividad y ahí él recibió a Cristo. Ahí él decidió seguir a Cristo y darle su vida a él. Entonces, yo hoy lo declaro como un milagro en proceso. Em, con la ayuda de Dios, Dios es maravilloso y es fiel. Entonces, en Tierra Fértil se nos invita a toda circunstancia ponerla en manos de Dios. No sé cuál puede ser, digamos, su circunstancia, pero en Tierra Fértil, digamos, se nos invita a, a poner todo en manos de Dios, todas las circunstancias. Y, y también, digamos, nosotras experimentamos todas esas situaciones que no son fáciles, que no son sencillas, pero con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, Dios he entendido que Dios es fiel, que Dios es poderoso. Em, Podría continuar con con muchas, con muchas vivencias, digamos, con muchas vivencias em, en mi trabajo. En mi trabajo, Dios ha sido extraordinario. Me ha dado muchas oportunidades. En los capítulos y aquí en mi vida, digamos, Dios ha sido fiel. Dios ha sido poderoso. Dios, yo me agarro de Dios todos los días y en todos los momentos. En la actualidad también, ha sido de mucha bendición pertenecer a este equipo de intercesoras. Pertenezco a este grupo de intercesoras de Tierra Fértil a nivel nacional y eso te fortalece todos los días de tu vida. Puede uno fortalecer a los demás. Como les dije también, pertenecemos en el grupo de Tierra Fértil, Presencia de Dios Acosta. Soy la fiscal en la actualidad, entonces eso también
te fortalece. em, y, y es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Hoy voy a tal vez a conversarles de ese testimonio que yo les digo de Mauro. Mauro es mi hijo que tiene 25 años y él desde chiquillo era muy inquieto. Él desde chiquillo era muy inquieto, entonces él decía, yo quiero algo diferente para mi vida. Y yo lo ponía en los anillitos de oración de Tierra Fértil y le decía, Dios, dame sabiduría, dame paz, dame gozo y ábrale puertas a Mauro. Y bueno, a la edad le abrió puertas, le abrió una puerta muy grande y él se fue a estudiar a Armenia, un bachillerato allá. Se fue con el inglés que tenía de un colegio público de Costa Rica y allá Dios hizo el milagro de que él aprendiera una segunda lengua y de que él tuviera éxito en sus estudios. Em, y algo muy importante, digamos, es que allá, en un lugar como Armenia, tuvo ángeles, personas que eran creyentes, que se acercaron a él y que lo protegieron. Y entonces yo a él, él lo dice, yo le digo a él, o sea, eso es cuando usted pone todo en manos de Dios. Dios es un Dios fiel. Em, entonces, bueno, podría continuar muchos milagros y con muchas vivencias, pero lo que les quiero decir es, la perseverancia es fundamental. Perseverar, perseverar. eh, Como les dije, tengo 27 años. Tierra Fértil ha sido una bendición en mi vida. Em, Una vez que uno acepta que Dios sea el centro, continuar orando, hablando con Dios, orar es hablar con Dios, continuar leyendo la palabra de Dios, continuar en la congregación que usted y yo querramos, porque como lo dijo también Ana Cecilia, no somos una religión, somos y lo que proclamamos es una relación con Dios. Y en esa oportunidad, cuando yo asistía a Tierra Fértil en Puriscal, cuando me invitaron, en Tierra Fértil nos invitan a efectuar una oración del llamado. Entonces hoy, radio escuchas, ahí donde usted se encuentre, ahí donde usted esté, hoy Dios la invita a través de mi persona y a través de esta estrategia y a través de este programa a hacer una pequeña oración, que la invitamos a repetir. Usted ahí donde está, yo la invito y la invito en nombre de Dios con mucho, mucho, mucho respeto a que usted haga y repita lo que yo le voy a decir. Nada más tiene que repetirlo. Y es algo muy sencillo, pero que puede cambiar su vida. Vamos, y usted va a decir ahí donde está, Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi Salvador.
Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una vida nueva contigo como mi Señor y mi Salvador. Hay una palabra en Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia, tú y tu casa. Y gracias a Dios, soy testigo fiel de esta palabra. Muchas gracias, Radio Escuchas. Continuamos en actitud de oración. Señor, gracias. Gracias porque sé, Señor, confío plenamente en que tú has escuchado cada palabra, cada situación. Que tú miras el corazón de toda persona que está oyendo y viendo este programa en cualquier lugar del mundo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu palabra dice en el Salmo 118:8 que es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Estamos aquí, reunidas en un solo sentir, porque estamos confiando en ti, Señor. Estamos confiando que tú vienes en esa respuesta oportuna para esa situación que esa persona, que esa mujer está pasando en este momento. Tú conoces, tú mejor que nadie sabes donde hay soledad, donde hay tristeza, donde hay abandono, donde hay apatía, donde hay adicción de cualquier nombre. Tú lo sabes, Señor. Y tú llegas a impactar ese corazón porque estamos confiando en ti. Estamos creyendo que para ti no hay barreras, que para ti no hay espacio, que para ti no hay tiempo. Ahí, donde está esa mujer postrada delante de ti, clamándote con todo el corazón por una solución, por una respuesta. Yo sé que tú puedes darla, Señor. Yo sé que tú puedes llegar ahí en este justo y preciso momento. El tiempo es tuyo, Señor. El tiempo es tuyo, Padre. Y tú puedes llegar a actuar de manera sobrenatural, de manera impensable en esa situación. Señor, abraza a esa mujer. Abrázala, Señor. Hazle sentir tu verdadero amor. En su soledad, hazle sentir tu amor, porque solo tú lo puedes hacer. Ella siente que su vida no vale, pero tú llegas a darle valor, Señor. Abrázala profundamente, impacta su corazón y que se levante de ese lugar donde ha estado en tu presencia rogándote, gimiendo por una respuesta. Que se levante, Señor, a dar testimonio de tu poder, de lo que pasa cuando confiamos en ti, Señor, de lo que pasa cuando entregamos nuestra vida completa a ti, Señor. Hoy, Señor, nuevas almas llegan hasta ti, ahí hasta el trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has escuchado. Gracias, bendito y alabado seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimada audiencia, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, se ha revelado su nombre. Deseamos que usted continúe siguiendo al Señor Jesús en espíritu y en verdad. Ahí donde usted se encuentre, recibe la paz y el amor de Dios. Les invitamos a llamar. Si tiene alguna urgencia de oración, estamos para servirle. Llame a la Junta Directiva Nacional para que pueda asistir a cualquiera de los CELA 2433-7802. Y si desea comunicarse con Zaida Ureña al 8893-0776. Que el Señor Jesucristo
ese Señor que pagó por usted y por mí llegue hasta su vida, ahí donde usted está. Nos vemos la próxima semana. Recuerde compartir con muchas mujeres de la bendición de Dios, de los milagros que Dios hace en la vida de cada una de ustedes, si es prioridad para su vida. Recuerde orar, hablar con Dios, ser perseverante. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Unidas en el amor de Cristo, mujer de tierra fértil soy, la vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy, ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es, Cristo es mi fortaleza. La tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará, tierra fértil abonada por la mano del Señor, surgen frutos de esperanza, de alegría. Cristo, mujer de tierra fértil soy, la vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy, ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es, Cristo es mi fortaleza. Ya la tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará, tierra fértil abonada por la mano del Señor, surgen frutos de esperanza, de alegría, paz y amor. Gracias por escucharnos en este día. Espejos de tu vida. El reflejo de tu ser.